En este video les voy a hablar del segundo eje para entender al ser humano desde el humanismo, que es el eje horizontal. Este eje no es tan explícito y de hecho como que no está tan presente en alguno de los modelos humanistas, pero está en el origen filosófico, en el existencialismo. Y tiene que ver con pensar al ser humano como en un contexto, como en una situación específica, en un ambiente, no como algo aislable solo que preserva sus cualidades y simplemente se ubica en un lugar o en otro, no, sino que los fenómenos humanos son un emergente de la interacción del ser humano con su entorno. Entonces vemos que tenemos que pensar en un problema, en el contexto de la persona, del mundo de significado, de la historia, de las vivencias de esa persona, y esa persona en el contexto de sus relaciones significativas. Por ejemplo, también en el contexto de la relación con su terapeuta, si es que es un fenómeno que ocurre en la terapia, por ejemplo, pero también en su relación con su ambiente más macro, con su ciudad, con su sociedad, con los valores o antivalores de la sociedad. Entonces el punto es que no vamos a considerar al ser humano y mirarlo así analíticamente como si uno pudiera aislarlo de su contexto, sino que vamos a pensar en el ser humano en su o sus contextos. Por eso horizontal. ¿Ya? Bueno, y decía que esto tiene que ver con la tradición filosófica del existencialismo, básicamente por las ideas clásicas de Heidegger, de que el ser humano lo conceptualiza como Dasein, ser en el mundo, como alguien volcado hacia afuera, que estas ideas también fueron más popularizadas por Sartre, en el sentido de que con su famosa frase de que la esencia del ser humano es su existencia, existencia como para afuera, entonces no hay algo esencial dentro mío, sino que lo esencial tiene que ver con cómo vivo mi vida, cómo me conduzco en mi vida. Esa es mi esencia. No tiene que ver con algo intrapsíquico que simplemente, como decía antes, ubico en un lugar o en otro. De esto han surgido muchas derivadas terapéuticas también y más psicológicas, no solo filosóficas. Por ejemplo, si es que yo no tengo una esencia a priori, una esencia como intrínseca, sino que quién soy yo es lo que hago en mi vida, cómo me construyo, ahí surge toda la pregunta del proyecto vital. Eh, se vuelve algo esencial, valga la redundancia, en mi desarrollo, cómo voy construyendo mi vida, porque de acuerdo a cómo conduzco mi vida, cómo construyo mi vida, es quien soy. Entonces, ese es un ejemplo. Por otro lado, eh, es importante notar que siempre estamos en un contexto. No podemos hacer una operación analítica de aislarnos de ese contexto. Ya siempre lo que vamos eh, a ver, a observar, a escuchar en un paciente, por ejemplo, para que lo podamos entender realmente, tenemos que entender su contexto. De hecho, hay una cita que, que es bien interesante y que a ver, la voy a buscar y se las voy a poner. Ya, acá encontré la cita. Un fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es suficientemente amplio como para incluir el contexto en que dicho fenómeno tiene lugar. Bueno, si esa cita les parece como un poco sistémica y no tan humanista, es porque es así. Es del modelo sistémico. ¿Y por qué estamos poniendo una cita del modelo sistémico en un video del modelo humanista? Es porque
tienen un origen común. De hecho, yo soy gestáltico y la gestalt tiene una idea que es clave y que es la teoría de campo, la visión de campo. Y es una idea totalmente sistémica. Lo que dice es que eh, ningún fenómeno puede ser comprendido sino en relación con los otros fenómenos. Ya esta es una idea de Kurt Lewin y, curiosamente, fue desarrollada con un grupo de colegas, entre los cuales estaban los primeros sistémicos de la cibernética de primer orden. Así que bueno, hay una raíz común entre estos pensamientos que después derivaron en la línea sistémica y en las intervenciones sistémicas y eh, esta concepción de Levin que derivó en la terapia Gestalt, en una raíz común. De hecho, hay un libro que es súper bueno que se llama Gestalt, Terapia de la Situación, que es de un autor holandés que se llama algo Volans, con W, y cuenta una historia increíble que también se las voy a leer. Está en el libro, por si acaso. Está en la página... no me acuerdo la página. Bueno, pero se las voy a leer. Esta es una historia que supuestamente contó Wertheimer, que es de la psicología de la Gestalt, ya en uno de sus seminarios clínicos. Es tan buena que yo la he contado muchas veces. Bueno, este es un caso clínico que apareció en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es un soldado tártaro ruso, no sé cuáles son los tártaros, pero en Rusia parece. Un soldado tártaro ruso herido fue capturado solo y trasladado a un hospital del ejército austríaco, que era del ejército enemigo, donde desarrolló delirio de persecución. También escuchaba voces, mostraba ansiedad extrema y cometió intentos de suicidio. Esto fue diagnosticado como un episodio paranoide agudo. Wertheimer se preguntó cuál sería la causa de ese comportamiento. Según Kraepelin, uno de los padres de la psiquiatría, se debe estudiar su árbol genealógico, buscar las tendencias paranoides en su historia e intentar identificar alteraciones glandulares, un paradigma biológico. Se trata de demostrar que la paranoia se debe a una disposición innata. El psicoanálisis de ese tiempo, no el moderno, el psicoanálisis sostiene que tiene una base homosexual. Por lo tanto, es necesario estudiar el desarrollo histórico de la libido y encontramos que se debe a una homosexualidad inconsciente. Podría descubrirse un complejo de Edipo no resuelto. Tal vez ama a su padre, no es amado por las mujeres, desea a los hombres pero los encuentra fríos, piensa que lo odian y por lo tanto se torna delirante. En respuesta a una pregunta de la audiencia, Wertheimer dijo que según Adler, un complejo de inferioridad provoca paranoia y luego preguntó: ¿qué significado tienen en común todas estas explicaciones? Tómense un segundo para pensar. ¿Qué hay en común en todas estas explicaciones de Kraepelin, del psicoanálisis antiguo, de Alfred Adler? Lo que postula Wertheimer es que todas estas explicaciones ignoran tanto la situación en la que se encuentra este soldado como lo que le pasa. Alguien comentó que estos teóricos no ven la situación, no ven su situación de vida. Wertheimer comentó: acá hay una falta de comprensión de lo que realmente sucede en el presente con este individuo en particular. Más bien buscan señales que confirmen la operación de factores que son básicos para su teoría. La imagen cambia si se considera que este soldado tártaro fue capturado solo e internado en un hospital extraño. Fue llevado a un campo del cual va a ser parte en el papel de paciente. Es miembro de un grupo de personas en una habitación donde todos se comunican entre sí, pero no con él porque él no habla ese idioma. En este campo, en esta situación, hay fuerzas que le hacen sentir que están en su contra. Se le dan medicamentos, es sometido a una operación y lo obligan a cooperar. Él no habla alemán. Nadie sabe su lengua tártara. No sabe nada de los hospitales de Occidente. Es incapaz de entender el campo que actúa sobre él.
es incapaz de entender nada de lo que le está pasando, pero no puede escapar. Está internado en un hospital del enemigo. ¿Qué me están haciendo? Me duele, no puedo resistir y tengo que hacer lo que me dicen. Todo esto lo exalta, lo estresa, desea establecer algún tipo de relación con los otros elementos del campo, con las otras personas, con su entorno. Necesita comunicarse pero no puede hacerlo. Finalmente, se relaciona con este campo en términos de el grupo contra mí, le da un sentido a lo que está pasando, que es incomprensible. Se produjo una situación en la que él quería convertirse en parte de un nosotros, pero era un nosotros enfermo, o tal vez un ellos enfermo. Todos sus pensamientos apuntan a esta dificultad específica. Se estrella contra un obstáculo, se exalta, desconcierta y entra en pánico. Siente que algo está mal, se siente como un extraño en el grupo. Este sentimiento genera aislamiento, el sentimiento de yo contra ellos contra mí. Su ego se vuelve problemático. Es un ego que no se relaciona con nadie. Wertheimer preguntó, ¿cómo se comporta un hombre en tal situación? Puede que vea los acontecimientos como una escena teatral, pero escucha la conversación de los demás y se siente excluido. Quiere saber lo que están hablando. Hace una hipótesis. Están hablando de mí. Están hablando contra mí. Ahora todo se interpreta a la luz de esta reinterpretación de la situación. El desequilibrio se transforma en equilibrio. Están hablando de mí. El médico quiere envenenarme. Ahora se aclara la situación. Las cosas cobran sentido. Él tiene una relación con el campo y ha descubierto una forma de comportarse. Lucha para salvarse. Trata de escapar, suicidándose. Alguien interrumpió esta charla para preguntar qué pasó con el soldado. Wertheimer respondió. Encontraron a un hombre que entendía el dialecto del tártaro. Conversaron y se rehabilitó. Bueno, esta historia me parece buenísima, por eso se las quería contar. Y tiene que ver con que nuestra comprensión del ser humano tiene que ser en el contexto de una situación vivida. ¿Cómo vive su entorno, su historia, su situación, esta persona en particular? Ese campo de interacción entre el individuo, entre el organismo y su entorno es lo que va a dar sentido a la vivencia del otro. De hecho, en Gestalt se habla que el self, el sí mismo, no es algo que esté dentro del sujeto, en su cabeza, sino que es un emergente de la interacción entre el ser, el organismo, perdón, y el entorno. El self es un emergente relacional. Es, como se dice en Gestalt, la frontera de contacto entre el organismo y el entorno. Eso quiere decir que no hay un ser, no hay una persona, no hay un self aislado del entorno. Es solo un organismo, un cuerpo. Pero el ser está en ese contacto entre el organismo y su contexto. Entonces nosotros vamos a apuntar a entender eso, ese fenómeno emergente de una respuesta, por ejemplo, una conducta, una emoción, la vamos a entender en ese campo subjetivo, en ese contexto vivido. Y esto es algo que no es solo una paja mental, filosófica, sino que es algo clínicamente esencial. Porque una de las mejores herramientas que nosotros vamos a tener como terapeutas es ayudar a las personas a entender y dar sentido a su propia conducta. ¿Por qué actué así? ¿Por qué tiré ese plato cuando me pidieron que, no sé, que sacara a pasear el perro? ¿Por qué me dio tanta angustia cuando colgué el teléfono? Hay muchas preguntas típicas de los pacientes y que ellos mismos, ellas mismas no entienden su propia conducta o dicen, pero ya está bien que me enoje un poco, pero estuve enojado una semana, no sé por qué, o se inventan racionalizaciones. Y el terapeuta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de conectar ese fenómeno, esa conducta, esa reacción, ese síntoma con su contexto de sentido. Vamos a ver en otros videos cómo hacerlo técnicamente. Pero
¿Cuál es la lógica de esas técnicas? La lógica es esta. El self como frontera de contacto, la visión relacional. Yo y mi situación. ¿Ya? Bueno, esto también se puede ver desde otro ángulo. Por ejemplo, en, en medicina ha habido toda una revolución que ha puesto el ojo en la relación entre los pacientes y los terapeutas. Especialmente, en realidad lo que yo conozco más es de tratamiento de enfermedades crónicas. Porque cuando hay una enfermedad aguda o un hueso roto o alguna operación, casi que no hubiera una relación paciente-médico o paciente-tratante. Porque es el médico que corta un pedazo de carne, básicamente. No hay una relación yo-tú de dos personas. Pero cuando hay una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad así, sí hay una relación o tiene que haber, porque no se puede resolver cortando algo o reparando un hueso, qué sé yo. Esas enfermedades se manejan más que resuelven, pero se tratan con cambios en la conducta a largo plazo de las personas. Entonces una relación casi psicoterapéutica. Y en esas relaciones antes había una visión súper jerárquica en que el experto o experta decía, mira, lo que usted tiene es, por ejemplo, hipertensión, entonces tiene que dejar de comer sal, hacer 30 minutos de ejercicio y, ¿qué era el otro? Sal, ejercicio y, bueno, alguna otra cosa. Y tomar algunas pastillas. Y el rol del paciente era cumplir, acatar. Después, con los años, eso se fue como cambiando y el énfasis estaba como en el acuerdo. Entonces yo tengo que acordar con el paciente lo que tienen que hacer, ¿ya? Porque si es que así va a ser un trabajo en conjunto, ¿ya? Pero incluso ese paradigma colaborativo, del cuidado colaborativo que se llama, tiene un déficit porque no considera la interacción entre los dos actores. Y por ejemplo, algo que se ha visto es que a algunas personas la relación más jerárquica les acomoda mucho, que tienen un perfil más dependiente, entre comillas, o menos oposicionista, pero otras personas esa relación jerárquica les cae como ají en el poto, básicamente. Y les carga, se sienten mandados, se ponen rebeldes. Yo, por ejemplo, entrevisté a un paciente que me decía eh, que su médico era como un asesor de salud. Pero él era el que tomaba las decisiones. Me lo recalcó. Entonces, este tipo de interacciones, por ejemplo, si él se relaciona con su asesor de salud en una relación súper horizontal o casi donde el paciente está arriba, y eso le acomoda a él. Pero a otra persona que tiene un perfil distinto, no tan oposicionista o de preservar su autonomía, un médico que sea así como piola, no, bueno, yo te digo las opciones que hay, pero tú decides, tú eres el que manda acá. Por ejemplo, un médico que tenga esa postura eh, va a generar una sensación en otro paciente de abandono. Mira, ¿sabes qué? Le daba lo mismo lo que me pasara. No estaba interesado en mí. Se notaba que está como trabajando ahí por la plata nomás, pero no me quiere, no se preocupa por mí. Al revés, un médico que se preocupa, que está involucrado, que trata como mamá o como papá al paciente, a este otro paciente que decía no, yo voy donde mi consultor de salud, le va a cargar. Entonces, lo que se ha visto en los últimos años, por ejemplo, en medicina, es que la no es solo que el médico o la doctora o quien sea sea buena onda y tenga una relación colaborativa y no ande mandoneando o retando. No, no es solo eso, sino que calce su estilo relacional con el estilo relacional en ese momento de la persona.
Entonces hay algo que no depende de uno de los individuos, sino que de la relación entre los dos, si hay un ajuste o calce. ¿Ya? Ese es otro ejemplo de esta mirada relacional donde no es que el paciente sea buen paciente o mal paciente, es que calza o no con su tratante o con el estilo del tratante. No es que el tratante sea bueno o malo necesariamente, sino que calza o no con el estilo del paciente. Esto nos pasa en terapia también. Y les voy a contar un ejemplo de cómo hay cosas que uno podría decir, pero es que la persona es así. Pero siempre tenemos que pensar en el contexto. Yo recuerdo cuando era adolescente, tendría unos, ¿cuánto? 16 años, por ejemplo, y yo viajaba siempre con mi mamá y mi hermano de vacaciones. Y esa vez íbamos a viajar de nuevo y yo por alguna razón no quise, andaba en una fase antisocial, no sé. Y mi mamá dijo, bueno, yo viajo con tu hermano chico. Y yo voy a viajar con mi hermano chico, que es súper irresponsable, que es súper volado, que siempre hay que hacerle todo. Cuando en todos los viajes yo soy el que anda con el mapa, yo soy el que se acuerda de las fechas, de los horarios. Si yo no voy, el viaje va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Entonces dije, bueno, viajen ustedes, pásenlo bien. Acá me van a echar de menos. Bueno, viajaron. Obviamente no había Facebook ni ninguna de esas cosas, WhatsApp. Entonces yo me enteré al mes siguiente de cómo les había ido. Y, y vuelven y yo así como, acá me van a tratar como rey por todo lo que me echaron de menos. Pero no, no. Yo pregunté, oye, ¿cómo les fue? ¿Y qué tal? No sé, ¿cuántas veces se perdieron? No, ninguna. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero si yo no fui, ¿cómo no se perdieron? ¿Cómo no hubo caos? Y mi mamá me dijo, no, pero tu hermano, todas las cosas que tú hacías, las hizo tu hermano. Tu hermano andaba con el mapa, tu hermano me ayudó en todo, a veces me ayudó con las compras. No, fue un 7. Y yo quedé en shock, en shock. Mi ego así a piso. Pero después pensé, cuando ya me recuperé un poco, dije, mira, tal vez mi hermano va a ponerse más responsable y ahora yo no voy a tener que cumplir siempre ese rol. Y como que me empecé a alegrar y mi hermano volvió a ser igual que antes, porque yo cumplí ese rol, entonces él no tenía que cumplirlo. Entonces bueno, la historia tiene un final triste, pero había una moraleja, que la conducta de mi hermano no tenía que ver solamente con sus características intrínsecas, entre comillas, sino que con las otras personas y los roles que estaban cumpliendo las otras personas. Entonces nosotros no vamos a ver a una persona y decir, este es así, 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 así. Vamos a ver cuándo es así, en qué contextos, qué sentido tiene su conducta. ¿Mm? Y también vamos a pensar cuando estemos frente a un paciente, tal vez hay algo que yo estoy haciendo que está haciendo que la persona reaccione así, o hay algo que se está generando en la dinámica. Por ejemplo, eh, hay, hay un texto que es bien interesante de Paul Bachtel, que se llama, creo que, Comunicación Terapéutica, donde habla de ciertos pacientes como resistentes y agresivos. Y analiza las transcripciones de ciertas sesiones con esos pacientes y lo que empieza a mostrar es que esa agresión y esa resistencia de esos pacientes era una respuesta súper razonable a las interpretaciones ultra agresivas y confrontacionales que estaba haciendo el terapeuta. Entonces el terapeuta confronta y después dice, mira, ¿viste que es agresivo? ¿Viste que es agresivo? Sin darse cuenta de cómo él mismo estaba co-creando esa agresividad. Bueno, entonces, para acortar la historia, estos son ejemplos de esta visión
horizontal, relacional, de cómo un fenómeno lo vamos a entender solamente al mirarlo en su contexto, con las cosas que ocurrieron antes y después, alrededor, con la experiencia subjetiva de la persona en ese momento, ¿ya? Y vamos a tener una mirada relacional de que los fenómenos psíquicos interesantes para nosotros como terapeutas son un emergente relacional y no como algo intrapsíquico. De hecho, cuando una persona se comporta igual en todas las situaciones, eso para nosotros es un signo de patología, porque la naturaleza humana tiene que ver con responder a la situación. Pero bueno, ahí me estoy adelantando al otro video que va a ser del concepto de salud y el siguiente que va a ser del concepto de enfermedad. Así que hasta el próximo video.